Silent Hill 2 es uno de los juegos que definió el género del terror psicológico y uno de mis juegos favoritos por lejos. No solamente por lo bien que trata estos temas, sino por la lección invaluable que nos da utilizando un concepto de Carl Gustav Jung, que es el arquetipo de la sombra. Una enseñanza psicológica que me ha ayudado inmensamente en mi vida y que espero que los ayude a ustedes también con sus vidas y a comprender mejor la naturaleza de los trastornos psicológicos, tanto de ustedes como de familiares, amigos, de alguna que otra persona más. También espero que los ayude a obtener mucho más de la vida con algo tan genial como son los videojuegos, y que los videojuegos nos puedan ayudar a comprender un poco más y ayudarnos con nuestra salud mental en general. Hola a todo el mundo, yo soy Miguel Caleb y esto es Silent Hill 2 y la psicología. Espero que disfruten este video tanto como yo al hacerlo, y si les interesa esta clase de contenido no se olviden de suscribirse al canal y déjenme en la caja de comentarios un comentario diciendo que se suscribieron, así puedo responderles y agradecerles personalmente. También, si les gusta este video, no se olviden de poner like, lo cual ayuda a que aparezca más el video en la caja de recomendados o cuando ni bien abren YouTube. Adentro with the video. En Silent Hill 2, uno de los juegos más hablados por su profundidad psicológica y su manera tan japonesa de adentrarse en el terror, jugamos como James Sunderland, el típico buen tipo medio boludo de todos los días que en su puta vida agarra una pistola. Como James, nos vamos a adentrar en una de las historias mejor contadas de los videojuegos, experimentando en carne propia el descenso a las partes más oscuras de la mente de nuestro atormentado protagonista, que se manifiesta en el mundo gracias a los poderes de Silent Hill. En Colina Silenciosa 2, vamos a encontrarnos con una variedad un poco limitada de enemigos, pero cada uno de estos va a tener una profundidad y una importancia única, tal como todos los japoneses saben hacerlo realmente. Y tenemos esa sensación pesada de que algo turbio está por pasar durante todo el juego, con nuestras interacciones dentro del pueblo mismo, ya sea matando bichos, rajando de Pyramid Head, hablando con los perturbados personajes o resolviendo puzzles tan difíciles que terminas rompiendo el joystick en la cabeza de tu primo hermano postizo hasta que encuentres la solución, o siendo una rata inmunda y buscando la solución en internet, pequeño gran pecado que todos hemos cometido alguna vez. Todos estos aspectos, desde la jugabilidad hasta los puzzles súper difíciles, nos ayudan a tener una mejor sensación de inmersión en el juego, en la historia y sobre todo en la piel de James, experimentando mucha ansiedad a la hora de usar pistolas o armas blancas, ya que James no es un policía o alguien muy apto para usar armas, es una persona común y corriente de todos los días, como ese amigo que lo más osado que hizo en su vida fue llegar tarde al colegio y ponerle Rivotril al café con leche de la maestra de biología. Esta sensación de ser alguien común y meterse de lleno en la boca del lobo es algo que está muy bien reflejado en la cartonada jugabilidad, que si bien era algo esperable allá por el 2001, es una parte esencial del miedo, frustración y desesperación que el Team Silent, el equipo desarrollador del juego, quería que sintiéramos al controlar a James, y es algo intrínseco en cada uno de nosotros, ese miedo a no poder defendernos bien en una situación desesperada, a ponernos nerviosos y equivocarnos o a querer usar algo y que no sea suficiente, como el típico sueño en el que querés golpear a alguien y tenés menos fuerza que el lanzamiento de la Xbox One en 2013. En la vida real uno cree que va a saber manejar un arma o incluso un tablón de madera si la situación lo amerita, pero la realidad es que la gran mayoría de nosotros seríamos tan lelos y acartonados como James y seguramente entraríamos en pánico y nos haríamos caca encima mientras los monstruos nos entran sin asco como yo al mantecol en la cena de fin de año. Colina Silenciosa 2 logró algo que no solo en su época fue revolucionario para la industria videojueguil, sino que al día de hoy, casi 20 años más tarde, nadie ha podido replicar. Y eso es el famoso arquetipo de la sombra, idea introducida por el gran psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, una de las mentes más influyentes en el psicoanálisis después de nuestro queridísimo Sigmund Freud. El arquetipo de la sombra en Silent Hill 2 es algo que, si bien lo vemos unas cuantas veces en la mayoría de las entregas de la saga, nunca lo vemos en tanta profundidad y tan bien contado como en este juego. Y lo más probable es que nunca en ningún nuevo Silent Hill, porque Konami es una caca fea, mala, fea. Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo cuando digo que la mejor manera de explicar ciertos temas es a través de los videojuegos, y es precisamente porque no nos limitamos a ver a un héroe en pantalla ni a leer sus acciones en una hoja de un libro, sino que nos vemos casi forzados a experimentar las acciones y las consecuencias de las mismas a través de nuestro joystick o teclado y mouse, algo que de niños hacemos casi automáticamente cada vez que agarramos un juguete, y más aún si crecimos con los videojuegos. De niños creemos que el cielo y el infierno son dos cosas muy reales pero muy fantásticas a la vez, es decir, nos dicen desde pequeños que si somos buenos, al morir nos iremos al cielo, y que si fuimos malos, nos iremos al infierno. Ya desde muy chiquitos nos están asustando con la idea de la muerte, pero por muy cínico que parezca, es muy importante para nuestra mente poder comprender desde una edad temprana que somos finitos, que podemos morir, que hay que protegerse ya que la vida no es para siempre y que nuestras acciones tienen consecuencias. Así es básicamente como pudimos sobrevivir desde la época de las cavernas. Vivimos siempre con tanto miedo de morir que hasta desarrollamos una conciencia y empezamos a ampliar nuestro conocimiento para poder adaptarnos de manera inteligente a los peligros en vez de solamente escapar de ellos o luchar con ellos hasta la muerte, como lo han hecho tantas especies hoy ya extintas. El miedo es uno de los factores más importantes para nuestra supervivencia, pero fuera de control este puede hacer que nuestra vida y la de los demás se convierta en un verdadero infierno. Y todo esto es producto de algo que todos tenemos y es nuestro inconsciente.
El inconsciente, en comunión con nuestro subconsciente, literalmente moldea nuestras experiencias desde las creencias, así como también desde los condicionamientos que tenemos por nuestra cultura, nuestra crianza, nuestros padres, nuestros gobernantes y hasta nuestro grupo de amigos, que tan buenos y amorosos nos parecen ahora. La verdad es que no se puede ignorar cómo todas las antiguas civilizaciones y religiones convergen siempre en un mismo punto, en la importancia de buscar el cielo, el amor, la redención de nuestros pecados, etc. Y aún mucho más importante, evitar el infierno, o en otras palabras, evitar la caída en nuestra oscuridad, en la maldad que hay dentro de todos nosotros. Y si bien esto puede parecer algo moral, tiene mucho más que ver con nuestro bienestar psicológico y nuestra sana percepción de nuestro ego, así como incluso facilitar nuestro trayecto hacia las cosas que queremos lograr en la vida. La mayoría de las religiones lo tienen de una forma u otra, incluso el budismo tiene su versión del infierno, tan aterradora como cualquier otra, la verdad. Y si bien nadie ha ido al infierno y vuelto para mostrarnos el ticket del peaje y decirnos, sí, mira, el infierno está en la avenida Entre Ríos, entre Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, sabemos que este puede ser muy real. De hecho, eso es exactamente lo que experimenta James al adentrarse en Silent Hill. James no solamente se adentra en Silent Hill, sino que Silent Hill se adentra en James. James sabe que su esposa murió, sabe que es imposible que ella escribiera una carta después de muerta. Hasta en el propio prólogo del juego, James se cuestiona por qué Horaka está ahí si sabe que es imposible que la mujer esté viva. Pero, así como él dice esto en voz alta, se contradice y comienza a preguntarse a dónde debe ir. Se pregunta cuál es ese lugar especial del que habla Mary en la carta. Si es el lago, el hotel, toda la ciudad era su sitio especial. Y esto es precisamente porque James, o mejor dicho, su inconsciente, tiene un impulso muy apremiante por meterse dentro de ese pueblo, a lo desconocido, a lo oscuro, a eso tan oscuro que está dentro de él, pero se manifiesta de forma física gracias a los poderes que hay en Silent Hill. Por esto mismo es que, así como en el Hotel Overlook, en El Resplandor de Stephen King, el lugar es el que elige a la gente que va a ir. Silent Hill lo eligió a James. El lugar tiene una conexión quizás espiritual, o como diría Jung, comparte un inconsciente mismo con las personas que van ahí. Así es como Silent Hill se expresa a través de James, y James a través de Silent Hill, siendo James, o nosotros el jugador, quienes podemos traerle paz a nuestra atormentada psique o hundirla irremediablemente en la locura. Muchos de los momentos más memorables de Silent Hill 2 vienen con los jefes de cada zona, empezando por el conocidísimo Pyramid Head, que nos persigue desde muy temprano en el juego, el cual simboliza la sensación gigantesca de culpa que experimenta James, lo cual nos va indicando que este muchacho claramente alguna cagada se mandó. Pyramid Head, así como la culpa, no es algo que podamos matar o disparar y listo. Cada tiro que le damos no le hace nada, cada golpe que le demos solo puede ralentizarlo en el mejor de los casos, así como la culpa es inmortal y mientras más escapemos de ella, más grande y difícil se hace. Ya que la culpa solo podemos aceptarla y mejorar las cosas hacia nosotros mismos a partir de eso, la solución de James en Silent Hill 2 es tratar de escapar todo el juego hasta que hacia el final, nuestro protagonista admite sus pecados y hace las paces consigo mismo. Deja de escapar, acepta su destino y así como la culpa, esta vez encarnada con dos Pyramid Heads, se suicidan frente a él. Así como Pyramid Head, también tenemos jefes como el Fleshlight, un monstruo deforme con forma de cama de hospital y con unos labios muy extraños que, en palabras de Masahiro Ito, diseñador de monstruos de Silent Hill 2, vendrían a simbolizar la crueldad de las palabras de Mary hacia James durante sus últimos días luchando contra el cáncer o el... no les dije. Pero pensé que había quedado claro, a ver. No. Qué boludo, no, nunca lo expliqué. Bueno, la cuestión es que Mary tenía... O el Abstract Daddy, un monstruo con forma de sábanas sucias y como si hubiera dos personas debajo de las mismas, que camina en cuatro patas y simboliza el trauma de uno de los personajes, Ángela Orozco, la cual sufría abusos de su padre y de su hermano cuando era pequeña. Y también simboliza cómo su madre permitía todo esto e incluso la culpaba y le decía que se lo merecía. Sí. Un poquito turbios los ponjas, sí. También tenemos los enemigos comunes, los cuales siguen profundizando en distintos aspectos de la psique de James o de los personajes que nos encontramos en el juego, aunque el diseñador de monstruos, Masahiro Ito, nos cuenta que nosotros solamente vemos la interpretación de los monstruos de James, o sea que la mayoría de los monstruos estarían más sexualizados por el hecho de que nuestro protagonista tenía una gran represión sexual, ya que durante los años que duró la enfermedad de Mary, él no podía hacer nada, y si se le cruzaba la idea le daba mucha cosa sentir que podía ser tan sucio y egoísta con el amor de su vida. Algo que también muestra muy bien este juego es como una persona tan buena, enamorada y tranquila puede terminar destruyendo a la persona que más ama, algo bastante bien explicado por Jung también en su arquetipo de la sombra. Y esto no es solamente por parte de nuestro protagonista, el juego hace un muy buen trabajo en explicar cómo la enfermedad había cambiado profundamente a dos personas que antes se amaban y llevarlas hasta el punto de detestarse y darse lo peor, aunque eso no quita que después James tenga que pagar las consecuencias de sus actos, o que Mary le pida a James que siga con su vida e incluso le pida perdón por su maltrato, algo así como los dos fuimos tremendos giles pero vos te fuiste un poquito más a la mierda, mi amor. En fin, Silent Hill 2 es uno de esos juegos que por más que nos cuenten la historia y nos expliquen todo,
hay que experimentarlo uno mismo. Si son fanáticos del terror y todavía no jugaron esta joyita, la pueden encontrar disponible para PlayStation 2, PC, Xbox original, PlayStation 3, Xbox 360 y Xbox One a través de la retrocompatibilidad. Y según parece también en la próxima Xbox Series X, también gracias a la retrocompatibilidad. Aunque parece que los usuarios de PlayStation 5 van a tener que conformarse con jugarlo en PlayStation 2 o en la PC, ya que es un juego que hoy por hoy se puede jugar hasta en una tostadora. Espero les haya gustado este video y si es así, hagan clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Soy Mike Caleb y nos vemos la próxima.